Estás viendo la televisión. Ponga mucha atención porque a continuación le diremos cuáles son los productos que van a pagar más aranceles, lo que usted necesita saber, porque no todo sube de precio. Y obviamente hay que entender, sobre todo, que son productos importados los que van a tener este aumento de aranceles. Marcas de llantas de vehículos, algunos zapatos, algunos alimentos importados, aparatos electrónicos, todos subirán entre 5 y 45% el arancel que ya pagan. Pero ¿cuáles son? ¿Por qué se toma esta medida? Juan Francisco Zurita nos lo cuenta. A partir del miércoles 11 de marzo, en el Ecuador, varios productos importados pagan impuestos adicionales, llamados sobretasas o salvaguardias. Estos productos tendrán un incremento de precio del 5, 15, 25 y hasta el 45%. Algunos productos que subirán de precio son alimentos como frutas, hortalizas y carnes importadas, neumáticos, calzado, ropa, bicicletas, licores, algunos artículos electrónicos como computadoras portátiles, entre otros. Las sobretasas o salvaguardias son impuestos adicionales a los que ya se cobran a ciertos productos importados. ¿Pero por qué se toma esta medida? Tienen una motivación en este momento, que es el gobierno no quiere que salgan dólares de la economía ecuatoriana y de alguna forma se lo justifica diciendo de que esto va a generar de que la producción nacional crezca. Esta semana el ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, aseguró que artículos importados de primera necesidad que pertenezcan a la canasta básica o de uso diario como celulares no pagarán impuestos adicionales a los que ya pagan. Según el gobierno, la baja del precio del petróleo, la apreciación del dólar, entre otras, son las que impulsan esta medida. Ustedes conocen que han caído los precios del petróleo, eso hace que también ingresen menos divisas acá al Ecuador. El dólar, que no es moneda propia, se ha llegado a apreciar. Eso significa que nuestras exportaciones se vuelven automáticamente más caras en el mundo. El barril de crudo nacional hasta el año pasado se vendía a $105, ahora se vende a $44. Es decir, el Ecuador recibe menos de la mitad de lo que recibía el año pasado por la venta de crudo. Otro factor es la apreciación del dólar, que significa su aumento de valor frente a otras monedas. Por lo tanto, en nuestro país se necesita dinero circulante. Para el gobierno, las salvaguardias, es decir, los sobreprecios a ciertos productos importados, representan al menos 2.200 millones de dólares que se quedarán en nuestro país. Por todos estos motivos hemos tenido que tomar esta medida de manera absolutamente temporal, siendo totalmente responsables con el objetivo de defender y robustecer la dolarización. Según el analista argentino Damián Valenzuela, esta medida era necesaria para enfrentar la crisis petrolera regional. Si es necesario para evitar la salida de 2.200 millones de dólares, si es necesario. Y frente al hecho de que Ecuador es petrolero dependiente y vamos a tener menos ingresos de dólares de los que supuestamente iban a salir, lo que se intenta es mantener un equilibrio. Y el otro objetivo es poder seguir financiando la economía local desde el punto de vista de gasto público. Con esta medida se espera que el dinero generado por los ecuatorianos no salga del país al comprar artículos importados, sino que se mantenga aquí y se logre adquirir productos hechos en Ecuador. No todos los productos importados tendrán sobretasas, tan solo los artículos de carácter suntuario, es decir, de lujo, las tendrán. Del 100% de las importaciones que hace el Ecuador, el 32% tendrá salvaguardias, el 5% fue aplicado a maquinarias y materias primas, el 15% para bienes de sensibilidad media como insumos para la industria, el 25% para neumáticos, ropa, licores o cerámica, y el 45% para productos terminados como maletas, artículos escolares, varios alimentos y algunos artefactos electrónicos. Según las autoridades, las salvaguardias tendrán una vigencia de 15 meses. Para el analista Valenzuela, este plazo es difícil de cumplir. Nos comenta que la baja del precio en el crudo todavía no tiene fecha límite. Lo que pasa es que la crisis internacional de los commodities en los cuales los países de Latinoamérica están afectados no va a durar 15 meses. Es un ciclo que por lo menos va a estar entre 5 a 7 años, salvo en aquellos países en donde se logre migrar la matriz económica hacia una matriz productiva, exportadora y con una economía abierta estratégicamente. Por su parte, el ministro Espinosa plantea un escenario económico favorable para Ecuador luego de esta etapa de crisis. Recuerden que estamos sustituyendo el subsidio del gas por otro, que en este caso es el de la energía eléctrica, de una manera también muy inteligente. Ya se terminará el tema de la repotenciación
de la refinería de Esmeraldas, podremos tener esos derivados de petróleo generados aquí mismo en el Ecuador, no necesitamos importarlos. Y el precio del petróleo, claro que incide un poco, pero en realidad es el contexto integral de todos estos temas que han estado pasando en el mundo que nos hace tomar esta medida temporal. En las calles hay opiniones divididas. Que la situación económica no es lo mismo de la que tuvimos antes de la depreciación del petróleo. Así que cooperemos, ayudemos. Más impuestos de los que tenemos y de los que pagamos, no, pues. No, la verdad, como ahora todo ya es ecuatoriano. Entonces, la verdad, no me afecten mucho. Algunas cosas que por mi trabajo he traído de afuera y sí me afectaría bastante. La oportunidad que tienen las empresas nacionales de demostrar que estamos capacitados de poder enfrentar a los productos extranjeros. Bueno, vamos a tener que todos colaborar y tener paciencia. Un sector que dice sentirse afectado es el de los importadores y distribuidores de neumáticos, artículos que tendrán un 25% de sobretasa. Los comerciantes de llantas no podemos asumir porque el margen que nosotros tenemos no nos da como para asumir un 25%. Entonces nosotros vamos a tener lamentablemente que trasladar esto al público. Que no vamos a tener producto para vender al mismo ritmo que hemos venido vendiendo. Entonces vamos a tener que, para poder absorber esta reducción, vamos a tener que reducir personal. Nos comentan que ahora la importación de llantas deja de ser un negocio rentable para ellos, ya que no podrán traer la cantidad de antes con los nuevos precios. El juego de llantas que más se vende es una llanta RIN 14, que esta llanta al momento está costando más o menos $340. Subiría a unos 450 más o menos. Visitamos a los fabricantes de neumáticos ecuatorianos, quienes dicen estar en capacidad de solventar el mercado interno. Hoy con nuestra capacidad podríamos abastecer prácticamente casi toda la demanda nacional. Obviamente siempre va a haber un espacio para el producto importado, pero nuestra capacidad de producción hoy es suficientemente grande como para abastecer todas las necesidades que hoy presenta el mercado ecuatoriano. Nos indican que un juego de llantas hechas en Ecuador costaría cerca de $200, muy por debajo del precio de sus competidores extranjeros. Nosotros tenemos calidad mejor o superior que muchos de los productos importados. La gama de productos, medidas y diseños que hoy encuentran en nuestras marcas absolutamente cubre la gran parte de necesidades del mercado. Tomamos como ejemplo algunos productos importados que tendrán nuevos precios. 200 gramos de café importado, antes 6,50, ahora 9,40. El equivalente nacional, 3,60. Televisor LED de 40 pulgadas hecho en el exterior, antes 1.250, ahora 1.800. El equivalente nacional, $700. Un kilo de lomo argentino, antes 10,70, ahora 15,50. El equivalente nacional, 7,20. Hay productos que no se fabrican en Ecuador, por ejemplo, algunos instrumentos musicales o consolas de audio, cámaras fotográficas y de video, gafas de sol, impresoras o discos duros. Pero muchos de los alimentos y artículos que comprende la resolución sí se producen en nuestro país. Las mochilas y maletas importadas tendrán un 45% de sobreprecio. Por eso visitamos una fábrica en Quito donde se producen estos artículos. Si amerita ampliación, si amerita contratación de nuevo personal, si amerita inyección de capital, ¿cómo no? Estamos en el Ecuador y queremos formar parte o ser parte de este progreso o de crear fuentes de trabajo. Aquí tenemos una mochila porta laptop, los servicios que cualquier mochila importada, los acabados, los cierres, aquí está el bolsillo para la laptop, el espaldar protegido. Estas regatas es hecho aquí en el Ecuador. El precio al público de esta mochila para computadora es de $22 y el precio de esta maleta ecuatoriana es de $14. Listos para que los clientes, las grandes empresas, no vayan a dejar los dólares en China, pongan acá. Otros de los productos que tendrán el 45% de impuesto serán los artículos escolares y de oficina. Un cuaderno importado de 100 hojas de pasta dura antes costaba $7,50, ahora $11. El equivalente nacional, $5,30. Sí creo que podemos mantener la expectativa de que la canasta escolar no va a ser altamente impactada en esto. Podemos promocionar consumir lo nuestro.
Según los productores de artículos escolares ecuatorianos, un 60% del mercado consume lo nacional y un 40% está cubierto con artículos importados. El consumidor final se va a dar cuenta que lo que ya estaba consumiendo era de buena calidad y era ecuatoriano. Y vamos a ver que sí podemos reemplazar esos productos importados. Los representantes de las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil se han pronunciado en contra de las medidas del gobierno, asegurando que se especula con la estabilidad económica y que 6 millones de comerciantes se verían afectados en el Ecuador. En el enlace sabatino de ayer, el presidente de la República se manifestó al respecto. Bueno, en una época difícil podemos esperar un año para cambiar la lavadora, ¿verdad? O comprar una lavadora nacional. Ese es el mensaje. Y si tenemos plata para cambiar la lavadora, en lugar de eso, aumentemos un cuartito de nuestra casa, pongamos la entrada para una nueva vivienda y así con la construcción la plata queda en el país y se genera empleo nacional. Para un sector del comercio esta medida preocupa, pero según el gobierno nacional está lejos de significar especulación, contrabando y desabastecimiento de los productos involucrados en la resolución. Porque esta etapa de vacas gordas que se ha vivido en América Latina y que se ha vivido en Ecuador pasa a ser una etapa que va atendiendo a las vacas flacas. Yo creo que Ecuador todavía tiene una oportunidad y que estamos a tiempo entre el 2015 y el 2016 como para poder estabilizar la economía. ¿Qué es lo que sucede? Que el Ecuador no tiene moneda propia, como sí lo tienen nuestros vecinos Perú, Colombia y prácticamente el resto de América Latina. Entonces, como no tenemos moneda propia, no podemos devaluar el dólar que no nos pertenece, que no lo podemos imprimir tampoco. Entonces no podemos generar más moneda, somos menos competitivos y a esto se suma la baja del precio del petróleo, uno de los principales ingresos que tiene nuestro país. Además, otras materias primas. Y también se han frenado algunas economías mundiales como China, como la India, que compran estos productos. Entonces el Ecuador lo que hace con esto, según el gobierno, es proteger también para que los productos ecuatorianos sean los comprados. Entonces usted con su dólar, en vez de mandar ese dinero a China, a Estados Unidos, al comprar ese producto que es producido allá, lo está manteniendo aquí en el Ecuador, al comprar productos ecuatorianos. Ante la crisis que nos afecta a todos los ecuatorianos, especialmente por la baja del petróleo, es una buena oportunidad de ser solidarios, de mantener el empleo alto, de darle trabajo a más ecuatorianos y de apoyar a la industria nacional, que nos está demostrando que puede hacer las cosas muy bien. Lo que sería importante es que el gobierno también estudie más a profundidad cuáles son esas industrias que utilizan bienes que vienen del exterior para producir un bien terminado y venderlo acá. Les ponemos el caso de nuestra industria, la televisión. Los productores de televisión utilizamos discos duros para poder trabajar, donde editamos y hacemos todo tipo de programas que ustedes ven al aire. Estos discos no se producen en el Ecuador, se producen afuera. Necesitamos comprarlos a más caro que antes, tenemos que pagar tasas más altas, pero no necesariamente nos pagan más por hacerlo. Eso les pasa a cientos de industrias, por eso es una medida que tiene que ser también, creemos nosotros, estudiada con mayor profundidad, para ver a qué industrias también se les puede beneficiar de otra manera. Sin embargo, creemos en la televisión que es muy importante proteger a la industria nacional y apoyarla. Como decíamos, hacen las cosas muy bien, cada vez somos mejores. Tenemos la excelencia metida en la cabeza, cosa que antes no siempre pasaba. Y si queremos un ejemplo de lo que puede pasar cuando un país protege a su industria nacional, pues conocen los autos coreanos, Hyundai, Kia, todas estas marcas que hace 30 años no sonaban y hoy son algunas de las mejores del mundo. Pues esto sucedió gracias a que el gobierno coreano, Corea del Sur, en su época, protegió esta industria. Y si usted en Corea quería comprarse un auto que venía de fuera, tenía que pagar 100, 200% más por ese mismo auto. Así salió adelante la industria automotriz coreana. Y lo mismo podría pasar con muchas industrias a nivel nacional. Pero esa es mi opinión. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión acerca de las salvaguardias en el país? ¿Está de acuerdo con los nuevos aranceles para los productos importados? Queremos que nos escriba a nuestras redes sociales aquí en la televisión. Venimos en un momento más con más de la